La sangre en la nieve siempre parece negra a la luz de la luna. Lo aprendí la noche en que el rey Alfa me abandonó para que muriera. Me miró desde lo alto de su caballo de guerra. Sus ojos eran fríos como el hierro forjado, y se burló diciendo, «Es demasiado débil, déjenla para los carroñeros». Él pensó que yo era algo roto, una insignificante sin lobo destinada a congelarse en el lodo. Estaba equivocado. Porque cuando comenzaron los gritos y su imparable manada empezó a caer, algo antiguo despertó dentro de mí. El invierno en Cresta de Hierro no era una estación, era una ejecución lenta y aplastante. El frío no solo te helaba la piel, se metía en tus articulaciones y se quedaba allí, un invitado no deseado que te roía los huesos. Yo estaba sentada en un cubo volcado a la sombra de los cobertizos de desuello, raspando las últimas y tercas tiras de grasa de una piel de ciervo rígida. Mis dedos estaban en carne viva, la piel partida y sangrando en el aguanieve helada a mis pies. No me detuve. En esta manada, si no eras útil, no comías. Y si no comías, el invierno te llevaba. Soplé en mis manos, una patética bocanada de vapor blanco que se desvaneció al instante. Mi nombre era Harley. Para el resto de la manada, yo era solo la vacía. 20 años y todavía sin lobo. En nuestro mundo, un desarrollo tardío era una tragedia. Una vacía era una carga. El cuerno de advertencia sonó desde la torre de vigilancia. No fue el estallido frenético y entrecortado de un ataque de renegados. Fue un gemido único, largo y bajo de un cuerno de carnero que hizo vibrar las maderas sueltas del cobertizo. El rey Alfa había llegado. No levanté la vista. Dejé que el resto de la aldea se apresurara. Dejé que Orson, nuestro líder de manada local, inflara el pecho y fingiera que esta miserable colección de cabañas podridas y lobos hambrientos era un orgulloso puesto de avanzada fronterizo. A los reyes no les importaban los puestos de avanzada. Les importaba el tributo, carne, pieles y cuerpos para las guerras fronterizas. El suelo tembló. Una procesión de jinetes masivos con armaduras entró en la plaza del pueblo. No llevaban el acero reluciente de los cuentos de hadas. Su armadura era de cuero con cicatrices y pesado hierro oscuro, abollado por años de campañas brutales. En el centro cabalgaba el rey Garrick. Era una montaña de hombre. Su rostro parecía tallado en un acantilado con un hacha sin filo. Ángulos duros, una mandíbula sombreada por una barba espesa y ojos del color de un cielo de invierno amoratado. No montaba su caballo, más bien lo anclaba. Irradiaba un aura de mando tan pesada que hacía que el aire se sintiera ligero. Orson ya se estaba inclinando, prácticamente raspando su frente en el barro. Mi rey Cresta de Hierro le da la bienvenida. Hemos preparado. «Ahorra las formalidades, Orson», retumbó la voz de Garrick. No era fuerte, pero cortaba el viento aullante sin esfuerzo. «No estoy aquí por tu hospitalidad. Los frentes del sur se están desangrando. Necesito nuevos luchadores. Pongan en fila a sus jóvenes». El pánico se extendió por la plaza. Las madres apretaron más a sus hijos, pero nadie desobedeció. La vanguardia del rey desmontó, sus pesadas botas chapoteando en el fango, y comenzaron a arrear a cualquiera en edad hacia el centro de la aldea. Una mano pesada se aferró a mi hombro. Cedric, uno de los secuaces de Orson, me levantó de mi cubo. «Ponte en la fila», «vacía», gruñó. «Quiere luchadores», grazné, con la garganta seca. «No tengo un lobo. Soy inútil para él». «Eres un cuerpo. Deja que el rey decida». Me empujó hacia adelante. Tropecé con un surco congelado, deteniéndome con mis palmas ensangrentadas antes de golpear la tierra. Me tragué el dolor y tomé mi lugar al final de la desaliñada fila de jóvenes. El rey Garrick recorrió la fila. No preguntó nombres. No le importaban los linajes. Estaba inspeccionando ganado. Tocó el hombro de un chico, sintió la densidad de la mandíbula de una chica, inhaló sus olores para medir la fuerza de sus lobos internos. «Llévenselo», decía. «O demasiado blando. Déjenlo». Se acercó más. Mantuve mis ojos fijos en las puntas de mis botas salpicadas de barro. Pude olerlo antes de que me alcanzara. Un olor a pino, ozono y sangre seca y vieja hizo que mi estómago se contrajera.
Era el olor de un depredador alfa. Se detuvo frente a mí. Durante un largo segundo, solo se oyó el sonido del viento azotando los árboles esqueléticos. Luego, una mano pesada, enguantada en cuero, me tomó la barbilla y me levantó la cabeza de golpe. Me obligué a encontrar su mirada. Sus ojos estaban desprovistos de cualquier cosa que se pareciera al calor. Miró las cuencas de mis mejillas, las bolsas moradas y amoratadas bajo mis ojos, el temblor violento de mi delgado cuerpo bajo mi capa raída. Se inclinó, tomando una lenta respiración por la nariz. Su ceño se frunció con disgusto. «¿Qué es esto?», preguntó, sin apartar la vista de mí. Orson se adelantó corriendo, retorciéndose las manos. «Una anomalía, mi rey. Harley. Ella no ha cambiado. No tiene lobo». El pulgar de Garrick trazó la línea de mi mandíbula. No con ternura, sino probando la integridad estructural de mis huesos. Sentí un humillante rubor de calor subir por mis mejillas, pero mantuve mi rostro inexpresivo. Que mirara, que viera la nada que yo era. Soltó mi cara como si hubiera tocado algo enfermo. Se limpió el guante de cuero en el muslo. «Es demasiado débil», se burló Garrick. Las palabras no fueron lanzadas con malicia. Fueron dichas con una indiferencia absoluta y aplastante. Eso fue peor. Huele a podredumbre y hojas muertas. No sobrevivirá la marcha, y mucho menos la guerra. ¿Por qué malgastas raciones de invierno en un cadáver, Orson? Ella limpia las pieles, señor. Ponla en el perímetro exterior, ordenó Garrick, dándome su ancha espalda. Si vienen los renegados, al menos puede servir como un grito de alerta temprana. Llévate al resto. Así de simple, mi vida fue cambiada por unos cuantos kilos de carne seca. El perímetro exterior no era una defensa, era una línea de cebo. Te sentabas en la oscuridad, a kilómetros del calor de las fogatas centrales, esperando que algo hambriento te encontrara primero. No lloré. Llorar desperdiciaba agua. Simplemente recogí mi cuchillo de desollar oxidado, me ajusté mi delgada capa y caminé hacia la línea de árboles. Si iba a morir en la nieve, al menos lo haría en silencio. 3 días después, la vanguardia del rey todavía estaba en Cresta de Hierro, atrapada por una ventisca que volvió el cielo de un color púrpura amoratado y el suelo de hierro. Estaba estacionada en la empalizada norte, una barricada ridícula de troncos afilados que se pudrían en la base. Mi torre de vigilancia era una plataforma de madera que se balanceaba violentamente con cada ráfaga de viento. El frío había pasado del dolor a un entumecimiento profundo y vibrante. Ya no sentía los dedos de los pies. Me pregunté vagamente si se romperían cuando me quitara las botas, suponiendo que alguna vez lo hiciera. Debajo de mí, la aldea estaba en silencio. La vanguardia se había apoderado de las cabañas más resistentes. El humo salía de sus chimeneas, espeso y burlón. Mastiqué un trozo de galleta dura congelada, saboreando solo ceniza y el sabor metálico de mis propias encías sangrantes. La lealtad de la manada, el gran vínculo sagrado. ¡Qué mentira tan bellamente empaquetada! La manada no te protegía, la manada te consumía. Solo eras tan valioso como la violencia que podías infligir o los cachorros que podías parir. Yo era un engranaje roto en una máquina belicista y finalmente me habían arrojado a la nieve. El viento cambió. Dejé de masticar. Un olor llegó con el vendaval. No era el olor fresco y limpio del pino ni el humo de leña de la aldea. Era espeso, aceitoso y fétido. Olía como una fosa común dejada abierta al sol de verano. Me puse de pie, mis articulaciones congeladas crujiendo como ramitas secas. Miré hacia la pared de nieve blanca y arremolinada. Nada. Solo el aullido del viento. Entonces una sombra se movió. No caminó. Se deslizó pegada al suelo. Luego otra y otra. Docenas de ellas, pálidas y demacradas, moviéndose con una velocidad nerviosa y frenética que desafiaba la nieve profunda. El azote. No eran solo lobos renegados. Eran una plaga. Manadas enloquecidas por una enfermedad de la sangre de los páramos del norte, caníbales y completamente desprovistas del instinto de autoconservación. Agarré la cuerda congelada de la campana de advertencia. Tiré con todo mi patético peso.
clang, clang, clang. El sonido era sordo y plano, tragado por la tormenta, pero fue suficiente. Antes de que la campana dejara de balancearse, la empalizada debajo de mí explotó. La madera se astilló en metralla. Un lobo masivo y enfermo, con la mitad de su pelaje perdido y su piel supurando un fluido negro, se lanzó hacia las vigas de soporte. No trepó. Se arrastró en un frenesí de dientes chasqueantes y garras rotas. Me lancé hacia atrás cuando la plataforma cedió. Caí en el suelo helado del corazón de la aldea, el aliento arrancado de mis pulmones. El dolor estalló blanco y candente en mis costillas. Pero la adrenalina, cruda y primitiva, me puso de pie. Cresta de hierro estalló en el caos. Los gritos rasgaron la noche, ahogados instantáneamente por los gruñidos guturales y húmedos del azote. Se derramaron sobre la empalizada rota como una ola de carne podrida. Las cabañas fueron violadas en segundos. La vanguardia emergió. A su favor, no dudaron. Hombres y mujeres se lanzaron a la nieve, cambiando en el aire. Lobos masivos, de color marrón madera, carbón y gris pizarra, chocaron con los invasores enfermos. Yo no luché. No era estúpida. Agarré una antorcha caída del barro y corrí hacia los cobertizos de desuello. Los niños de la aldea, los ancianos, los heridos, estaban escondidos en el sótano de raíces debajo de la casa principal de la carne. Esquivé una melé masiva en la plaza. Garrick estaba allí. Había cambiado. Su lobo era una cosa monstruosa, negro como la brea y muy musculoso, una cabeza más alto que sus élites. Luchaba con una eficiencia brutal y mecánica. Un lobo del azote saltó a su garganta. Lo atrapó en el aire, rompiéndole la columna con un crujido nauseabundo antes de arrojarlo a un lado. Pero eran demasiados. Por cada uno que mataba, 3 más pululaban sobre la empalizada. El azote no sentía dolor. Luchaban con sus entrañas arrastrándose por la nieve, chasqueando los dientes hasta que sus mandíbulas quedaban pulverizadas. Se desató un incendio. Una linterna rota prendió el techo de paja de la casa comunal. Llamas anaranjadas lamieron el cielo nocturno, proyectando sombras grotescas y danzantes sobre la masacre. La nieve se convirtió en aguanieve roja. Llegué a la casa de la carne. Las pesadas puertas de madera estaban atrancadas desde adentro. Golpeé la madera con la empuñadura de mi cuchillo. «Hilda, soy Harley, déjame entrar». Sin respuesta, solo los sonidos ahogados de llanto desde debajo de las tablas del suelo. Estaban aterrorizados. No abrirían la puerta. Me di la vuelta, retrocediendo contra la madera, sosteniendo mi inútil y oxidado cuchillo frente a mí. La batalla en la plaza estaba cambiando. La vanguardia formaba un círculo defensivo alrededor del rey, pero estaban siendo empujados hacia atrás. Garrick sangraba. Un desgarro profundo y desigual en su flanco ralentizaba sus movimientos. Una sombra se desprendió de la casa comunal en llamas. Era un alfa del azote. Era aterrador. Una pesadilla de hueso expuesto y músculo fibroso infectado. Sus ojos eran de un blanco lechoso, ciegos por la enfermedad, pero su nariz apuntaba directamente a la casa de la carne, directamente al fuerte olor de los niños escondidos debajo, directamente a mí. Miré hacia la plaza. Garrick lo vio. Vio a la bestia fijándose en el sótano. Por una fracción de segundo, los oscuros ojos del Rey Alfa se encontraron con los míos a través del patio en llamas. Se lanzó para romper el círculo de sus atacantes e interceptarlo, pero 4 lobos del azote se abalanzaron sobre él, enterrándolo en una masa de dientes chasqueantes y pelaje podrido. No podía salvarnos. No nos salvaría. El alfa enfermo dio un paso lento y deliberado hacia mí. Dejó escapar un sonido que no era un gruñido, sino un siseo húmedo y estertoroso. La baba, espesa con sangre negra, goteaba en la nieve. Apreté mi cuchillo oxidado. Mis manos temblaban tan violentamente que apenas podía sostenerlo. Iba a morir aquí, atrapada contra una puerta por un monstruo podrido, porque un rey me dijo que era demasiado débil para vivir. No. El pensamiento no fue un susurro. Fue un rugido en mi mente. Estaba harta del frío. Estaba harta del hambre. Estaba harta de inclinarme ante lobos arrogantes que medían el valor en músculo y crueldad.
La bestia se abalanzó. No sucedió como decían las viejas canciones. No hubo una luz etérea, ni una repentina oleada de paz majestuosa. Se sintió como morir. Mientras el alfa del azote saltaba del suelo, con las fauces abiertas para romperme el cuello, un calor como nunca antes había sentido explotó en mi pecho. No era el calor de un fuego. Era el núcleo fundido de un volcán detonando dentro de mis venas. Mi visión se desvaneció en un blanco cegador y aterrador. El cuchillo oxidado se me escapó de los dedos. Grité, pero el sonido me destrozó las cuerdas vocales. Mi columna se arqueó tan violentamente que oí crujir las vértebras. No solo dolió, fue una agonía. Mi piel se sentía demasiado apretada, estirándose, rasgándose por las costuras, para dar paso a algo masivo que se abría paso a zarpazos desde debajo de mis costillas. Caía la nieve, debatiéndome, mis huesos alargándose, rompiéndose y reajustándose en una secuencia brutal y rápida de violencia biológica. El alfa del azote aterrizó sobre mí. Sus mandíbulas podridas se cerraron sobre mi hombro. Debería haberme arrancado el brazo. En cambio, sus dientes se hicieron añicos. El alfa retrocedió, gimoteando confundido. Abrí los ojos. El mundo era diferente. La noche opaca y oscura de repente se iluminó con una claridad cristalina y nítida. Podía ver las partículas individuales de ceniza cayendo de la casa comunal en llamas. Podía oír los latidos frenéticos y aterrorizados de los niños debajo de las tablas del suelo. Podía oler la podredumbre de la bestia frente a mí hasta el nivel molecular de su descomposición. Ya no lo miraba hacia arriba, lo miraba hacia abajo. Me levanté del suelo. El movimiento era extraño, pero perfectamente instintivo. Pesadas patas se estrellaron contra el barro rojo. Sacudí la cabeza y un violento escalofrío recorrió mi columna. Miré mis 4 patas. Eran masivas, más gruesas que troncos de árboles. Y no eran marrones, ni negras, ni grises. Eran plateadas. No el gris opaco de un lobo viejo, sino un plateado metálico, incandescente y cegador que atrapaba la luz del fuego y la devolvía. Era un color que no se había visto en nuestro mundo durante siglos. El color de la primera manada, el color de las leyendas susurradas junto a hogares crepitantes, el linaje alfa que se creía muerto mucho antes de que el linaje de Garrick reclamara un trono. El alfa del azote se dio cuenta de su error. No atacó. Intentó huir. No lo dejé. La velocidad a la que me moví fue aterradora. Yo era un borrón de violencia pálida. Golpeé a la bestia podrida de costado. El impacto sonó como una roca golpeando la puerta de un castillo. El alfa fue lanzado por el aire, estrellándose contra los restos de la torre de vigilancia. Intentó levantarse. Yo ya estaba allí. No le mordí el cuello. Estampé una enorme pata plateada en su pecho, clavándolo en la tierra helada. Sentí sus costillas hundirse bajo mi peso. Miré sus ojos lechosos y aterrorizados, curvando mi labio para exponer colmillos del tamaño de dagas, y aplasté su cráneo con un solo y brutal pisotón. El silencio se extendió desde mi presa. En la plaza, la batalla vaciló. La vanguardia se congeló. Incluso los lobos sin mente del azote detuvieron sus ataques frenéticos, sus cerebros enfermos registrando un cambio repentino y abrumador en la atmósfera. El olor de un verdadero depredador alfa había saturado el aire. Era un olor que exigía una sumisión absoluta e incuestionable. Me giré hacia la plaza. Mi sangre cantaba. El frío se había ido. La debilidad, el hambre, los años de silenciosa y humillante miseria se quemaron en el horno de mi nueva forma. Dejé escapar un aullido. No era una llamada de auxilio, era un aviso de desalojo. El sonido fue tan profundo, tan resonante, que hizo vibrar los cristales de las ventanas restantes y provocó que las llamas de la casa comunal en llamas se inclinaran físicamente. Cargué. Golpeé el flanco de la manada del azote como un ariete plateado. No luché con las tácticas militaristas entrenadas de la vanguardia de Garrick. Luché con pura e inalterada furia primigenia. Arrasé sus filas, cercenando miembros y rompiendo columnas con una facilidad aterradora. No eran nada, eran hojas podridas ante un huracán. Un grupo del azote tenía al rey Garrick inmovilizado contra la base de piedra del pozo.
Su lobo negro sangraba profusamente, el agotamiento finalmente pasándole factura. Chasqueaba los dientes salvajemente, pero lo estaban arrastrando por las patas traseras. Cubrí la distancia en 3 saltos masivos. Agarré al más grande de sus atacantes por el pescuezo, lo levanté completamente del suelo y giré la cabeza hacia un lado. El cuello de la bestia se rompió con un fuerte crujido y la arrojé al fuego. Pasé por encima de la forma postrada de Garrick, interponiéndome entre el Rey Alfa y la horda restante. No rugí, simplemente los miré, mi pelaje plateado erizado, la sangre goteando de mis fauces. El instinto de supervivencia de los lobos enfermos finalmente superó su locura. Se quebraron. Los pocos que quedaban se dieron la vuelta y huyeron ciegamente hacia la tormenta, abandonando la aldea, abandonando a sus muertos. El silencio que siguió fue más pesado que la propia batalla. Los únicos sonidos eran el crepitar de la paja ardiendo y la respiración entrecortada de los supervivientes. Me quedé en el centro de la carnicería. El pelaje plateado de mi pecho estaba manchado con la sangre negra del enemigo, pero no sentía ni una sola herida. Me sentía invencible. Lentamente, detrás de mí, oí el sonido de huesos cambiando y carne desgarrándose. Me giré. Garrick había vuelto a su forma humana. Estaba desnudo, cubierto de sangre y barro, apoyándose pesadamente en el pozo de piedra. Jadeaba, agarrándose un desgarro vicioso en su costado. Me miró. Sus ojos arrogantes, amoratados, de color cielo, estaban muy abiertos. Las pupilas dilatadas en un shock absoluto y sin máscara. Estaba mirando un mito hecho carne. Estaba mirando a la bestia plateada que acababa de aniquilar a una fuerza que casi destruyó a su guardia de élite. No volví a mi forma humana. No quería ser más la chica hambrienta y congelada en el barro. Di un paso lento y deliberado hacia él. Mi cabeza estaba a la altura de su pecho. Bajé mi hocico hasta estar a 1 pulgada de su cara. Podía oler su miedo, agudo y acre, cortando el olor de su sangre. Contuvo la respiración. Supo, en ese preciso segundo, que si cerraba mis fauces alrededor de su garganta, nadie en esta aldea sería lo suficientemente rápido o valiente para detenerme. Dejé escapar un gruñido bajo y retumbante que vibró contra su pecho. No me incliné, no aparté la mirada. Es demasiado débil, había dicho él. Soplé una bocanada de aire caliente directamente en su cara. Le di la espalda al Rey Alfa y me alejé hacia la nieve. El bosque me tragó por completo. Lejos de la aldea en llamas, el bosque era una catedral de pino negro y silencio aplastante. Corrí. No sabía a dónde iba, solo que el poder explosivo en mis extremidades exigía ser usado. Salté sobre troncos caídos que me habría llevado minutos escalar como humana. Atravesé matorrales de espinas que se hicieron añicos contra mi pelaje plateado como vidrio quebradizo. Yo era un fantasma, un motor de músculo y furia de 400 libras, moviéndose silenciosamente sobre la nieve profunda. Finalmente la adrenalina comenzó a cuajar. El horno en mi pecho se enfrió a un ardor manejable. Reduje la velocidad a un trote, luego a un paseo, mis enormes patas hundiéndose en la nieve. El silencio del bosque profundo me presionó, y con él la realidad. No podía quedarme como loba para siempre. El cambio de vuelta fue menos violento que el despertar, pero aún así fue un proceso feo y agonizante. Me derrumbé cerca de la base de un roble hueco. El pelaje plateado retrocedió, hundiéndose de nuevo en mis patas como escarcha derritiéndose. Mis huesos crujieron y se acortaron. Mi mandíbula se desencajó y volvió a su forma humana Roma. Caí en la tierra helada desnuda, jadeando por aire. El frío me golpeó de inmediato, pero no me atravesó la médula como antes. Mi piel humana estaba sonrojada, irradiando un leve calor residual. Me levanté, me dolían los músculos, un dolor profundo y resonante, como si hubiera cargado una roca por una montaña. Pero el dolor crónico y hueco del hambre había desaparecido. Me sentía densa, anclada. Necesitaba ropa. 1 milla atrás, había captado el olor de un viejo cobertizo de trampero. Retrocedí, moviéndome en la oscuridad con una facilidad recién descubierta.
Mis ojos humanos eran más agudos ahora. La noche estaba pintada en tonos apagados de azul y gris, en lugar de un negro impenetrable. Encontré el refugio. Estaba medio derrumbado, oliendo débilmente a humo de leña antiguo y sangre seca. Dentro, enterrado bajo un montón de arpillera podrida, encontré una túnica de lana rígida y grande y una pesada capa de piel de oso apolillada. Me las puse. La lana picaba y olía a moho, pero era una armadura contra el viento. Me senté en la oscuridad, abrazando mis rodillas. Una plateada. Había oído las historias de los ancianos. Los lobos plateados no solo eran raros, eran un mito biológico. Los ancestros genéticos de todas las manadas. No se inclinaban ante los alfas. Rompían a los alfas. Y yo, la vacía harapienta de cresta de hierro, era una de ellos. Una ramita se rompió. Fue que un sonido diminuto, amortiguado por la nieve, pero para mis nuevos oídos sonó como un disparo. No entré en pánico. Solo respiré por la nariz. El olor golpeó la parte posterior de mi garganta. Pino, ozono y cobre fresco y húmedo. Sangraba profusamente. Salí del cobertizo. El rey Garrick estaba a 20 yardas de distancia. Estaba solo. No se había molestado en vestirse por completo. Llevaba pantalones de cuero oscuro y botas pesadas. Su ancho y cicatrizado pecho estaba desnudo al viento helado. Un grueso vendaje estaba envuelto firmemente alrededor de su abdomen, ya floreciendo con una mancha roja oscura. Sostenía un enorme mandoble apoyado casualmente sobre su hombro, pero su agarre era tenso. No parecía un rey en ese momento. Parecía un depredador cansado y herido rastreando una amenaza que no entendía del todo. «¿Me estás rastreando?», dije. Mi voz era diferente, más profunda, más suave. La aspereza del frío había desaparecido. Garrick se detuvo. Sus ojos oscuros y amoratados se clavaron en los míos. Miró la túnica grande, la capa raída, el enredo desordenado de mi cabello oscuro. Estaba buscando a la bestia plateada, tratando de reconciliar a ese monstruo con la chica escuálida que había condenado a morir unas horas antes. «Caminas en silencio para ser un hombre pesado», añadí. «Dejaste un rastro», retumbó. Su voz era tensa por el dolor. «Un ciego podría seguir los arbustos aplastados. Aún no sabes cómo ocultar tu peso». No intentaba esconderme. Me mantuve firme. Antes de esta noche, habría bajado la mirada. Habría cruzado los brazos y me habría hecho lo más pequeña posible. Ahora le sostuve la mirada directamente. Sentí el pulso en mi cuello estabilizarse. El lobo latente bajo mi piel se agitó, una vibración baja y zumbante de advertencia. «Mataste al alfa del azote», dijo Garrick, bajando el mandoble para que la punta descansara en la nieve. «Rompiste un asedio que habría masacrado a mi vanguardia. Me salvaste la vida». «Me salvé a mí misma», corregí fríamente. «Tú solo estabas en el camino». Garrick soltó una risa corta y áspera, haciendo una mueca cuando el movimiento tiró de su costado desgarrado. «Honesta. Me gusta eso. No me importa lo que te guste». Crucé los brazos, la pesada piel de oso acomodándose sobre mis hombros. «Le dijiste a Orson que era demasiado débil. Le dijiste que me dejara en el perímetro como cebo. ¿Por qué estás aquí, Rey? ¿Viniste a terminar el trabajo?» No se inmutó ante la acusación. No ofreció una disculpa rastrera. Era un gobernante de tiempos de guerra. Se manejaba con matemáticas sombrías. «Cometí un error táctico», dijo Garrick secamente. «Te juzgué por la carne en tus huesos y la ausencia de un olor. Estaba equivocado. Eres una plateada». Se acercó. Su enorme tamaño era intimidante, pero me negué a retroceder. «¿Tienes idea de lo que eso significa?» «Significa que ya no tengo que raspar grasa de las pieles de ciervo. Significa», continuó, su voz bajando a un tono grave y peligroso, «que eres el arma más valiosa de este continente, y cada señor de la guerra entre aquí y los páramos del norte querrá tu cabeza en una pica o un collar alrededor de tu cuello». El viento aulló a través de las ramas esqueléticas, azotando la nieve en un frenesí localizado entre nosotros. «Un arma», repetí, saboreando el amargo hierro de la palabra.
¿Es eso todo lo que somos para ti? ¿Carne para la picadora? ¿Armas para tus guerras? Sí, dijo Garrick sin una pizca de vacilación. Cuando la alternativa es la extinción, sí. Todos sirven a un propósito. Hoy, el tuyo fue sobrevivir. Se tambaleó ligeramente. La sangre que se filtraba a través de sus vendajes se congelaba en carámbanos oscuros y dentados contra su piel. Estaba perdiendo fuerza, pero sus ojos nunca dejaron los míos. Estaban calculando. No te sirvo, le dije. No te debo nada a ti, ni a Orson, ni a Cresta de Hierro. Esta manada me dejó morir de hambre. Me dejaron congelar. Me trataron como una enfermedad porque no cambié según su horario. Te trataron como una carga porque eso es lo que parecía ser, respondió Garrick, su tono desprovisto de piedad. A la naturaleza no le importan tus sentimientos, Harley. Los débiles mueren, los fuertes sobreviven. Esa es la única ley que importa. ¿Y quién decide quién es débil?, repliqué, dando un paso hacia él. Tú, sentado en un caballo, señalando con el dedo. Esta noche estabas de espaldas en el barro, Garrick. Si no hubiera intervenido, el azote estaría limpiando tus huesos. Entonces, ¿quién es el débil ahora? El aire entre nosotros crujió con una tensión repentina y violenta. Nadie le hablaba así al rey Alfa. Un lobo normal habría sido forzado a arrodillarse por la pura y aplastante presión de su aura. Proyectaba dominio como un peso físico, pero no lo sentí. O más bien, a mi loba no le importó. La bestia plateada dentro de mí se alzó para enfrentarlo, empujando con un aura de desafío absoluto y antiguo. La mandíbula de Garrick se tensó. Por un segundo, vi el impulso de violencia brillar en sus ojos, pero era demasiado inteligente para eso. Se estaba desangrando en la nieve y sabía que no podría vencerme en una pelea. No esta noche. Entendido, graznó, apoyándose más pesadamente en su espada. Tienes el poder, pero no tienes control. Eres una niña sosteniendo un cañón cargado. No sabes cómo luchar en una manada. No sabes cómo sobrevivir a la política de la capital. Y no sabes qué causó el azote. Eso me hizo detenerme. Una enfermedad de los páramos. Una enfermedad fabricada, corrigió Garrick, su respiración volviéndose más superficial. Los devastadores en el norte, un señor de la guerra llamado Julián, está infectando manadas renegadas y empujándolas al sur para probar nuestras fronteras. Lo de esta noche fue solo una partida de exploración. El próximo mes será un ejército. Dio otro paso acortando la distancia hasta que pude sentir el calor que irradiaba su enorme pecho. Puedes quedarte aquí, dijo Garrick, su voz bajando a un susurro áspero. Puedes matar a Orson, apoderarte de este miserable y podrido puesto de avanzada y gobernar sobre las cenizas. Puedes ser la reina de la tierra, o puedes venir conmigo. ¿Por qué iría con el hombre que ordenó mi muerte? Porque puedo entrenarte. Porque mi vanguardia tiene los recursos para alimentar a ese monstruo dentro de ti. Y porque si no me ayudas a detener a Julián, los devastadores eventualmente arrasarán este bosque. Y ni siquiera una loba plateada puede luchar contra un ejército de 10,000 sola. No estaba suplicando, estaba ofreciendo una transacción, mi poder por sus recursos, mi furia dirigida a sus enemigos. Miré su costado sangrante. Se tambaleaba peor ahora. Sus nudillos en la empuñadura de la espada temblaban. Te estás muriendo ahora mismo, señalé. Un inconveniente temporal, gruñó tercamente. Dejé escapar un lento suspiro. Era un bastardo arrogante y despiadado, pero tenía razón. No sabía nada sobre ser una loba, y mucho menos una plateada. Si me quedaba en el bosque, eventualmente sería cazada por alguien con mejores números y mejores tácticas. Bien, dije. Voy contigo, pero en mis términos. Garrick levantó una ceja oscura. No estás en posición de dictar términos a un rey. Acabo de verte ser arrastrada por el barro por cadáveres andantes. Creo que sí lo estoy. Le lancé una mirada fulminante. No me inclino ante ti. No recibo órdenes de tus capitanes. No soy una recluta. Soy una contratista independiente. Me alimentas, me vistes y me apuntas hacia los devastadores.
pero solo respondo ante mí misma. Garrick me miró fijamente durante un largo y silencioso momento. El viento azotaba su cabello oscuro contra su rostro. Lentamente, una sonrisa sombría y manchada de sangre se dibujó en la comisura de su boca. Trato hecho, susurró. Sus ojos se pusieron en blanco y el rey Alfa se desplomó de cara en la nieve. La marcha hacia el sur fue un asunto miserable. Atamos a Garrick a un travois improvisado, arrastrado por dos de sus élites de vanguardia más grandes. El rey estuvo inconsciente durante 3 días, ardiendo de fiebre por las mordeduras infectadas del azote. No ayudé a tirar. Caminé al final de la columna. La vanguardia contaba con unos 50. Eran veteranos endurecidos, sus armaduras de cuero con cicatrices, sus rostros tallados en piedra. No me hablaban, se comunicaban con señales de mano agudas y gruñidos bajos y guturales. Para ellos yo era una anomalía. Orson les había contado lo que hice, pero no lo habían visto. Solo habían visto las secuelas. Ahora, mirando a la chica pálida y delgada que caminaba con dificultad por la nieve, con una túnica robada y demasiado grande, claramente pensaban que Orson había perdido la cabeza. La hostilidad era palpable. Podía oler su escepticismo. Olía a sudor agrio y ozono. Llegamos al campamento central al anochecer del 4.º día. Era un campamento masivo y extenso de pesadas tiendas de lona y rugientes fogatas, enclavado en un valle protegido por acantilados de granito. Esto no era una aldea, era una máquina de guerra. Cientos de lobos se movían con precisión militar. El olor a carne asada y hierro forjado era abrumador. Cuando entramos en el campamento, comenzaron los susurros. El rey está caído. ¿Quién es la chica? Mira su estado. ¿Una carroñera? Un hombre masivo con una cicatriz irregular que iba desde su oreja hasta la clavícula salió de la tienda de mando. Llevaba pesadas sombreras de acero sobre sus pieles. Echó un vistazo al travois y gruñó. «¡Traigan a los sanadores! ¡Ahora!», rugió. Se volvió hacia las 2 élites que tiraban de Garrick. «¿Qué pasó? ¿Dónde está el resto de la partida de exploración?» «El azote nos emboscó en Cresta de Hierro, Capitán Conrad», informó una de las élites jadeando. «Grandes pérdidas. El rey recibió un golpe defendiendo la plaza». Los ojos de Conrad se posaron en mí. Me miró de arriba abajo, su labio curvándose con disgusto. «¿Y por qué trajeron basura con ustedes? No tenemos raciones para callejeros». Ella no es una callejera, señor». La élite vaciló, claramente incómoda. «Ella es la que rompió el asedio». Conrad soltó una risa áspera. «¿Ella?» Parece que una brisa fuerte la partiría por la mitad. Se acercó a mí, elevándose sobre mi figura. Proyectó su aura, una pesada y sofocante ola de energía alfa dominante, destinada a forzar a los sumisos a bajar la mirada y mostrar el cuello. No parpadeé. Sentí la presión contra mi piel, pero fue como una suave brisa contra una pared de ladrillos. Mi loba ni siquiera se molestó en gruñir. Simplemente se sentó en mi mente, inmensamente aburrida por la exhibición. Conrad frunció el ceño. Se acercó más, invadiendo mi espacio. «No sé qué tipo de truco hiciste en el norte, chica, pero en este campamento te inclinas cuando un oficial te mira». Extendió la mano para agarrar el cuello de mi capa robada. No hizo contacto. No cambié por completo. No lo necesité. Simplemente dejé que la correa se deslizara una pulgada. Mis ojos cambiaron de su marrón opaco normal a un plateado metálico cegador. Un zumbido bajo y vibrante emanó de mi pecho. No un sonido, sino una onda de choque física que se propagó por el aire. La temperatura a nuestro alrededor se desplomó instantáneamente. Conrad se estrelló contra una pared invisible. Sus ojos se abrieron de par en par, las pupilas encogiéndose a puntos de puro terror instintivo. Su lobo, un alfa endurecido por la batalla, reconoció la firma de un verdadero depredador alfa y se sometió al instante. Las rodillas de Conrad cedieron. Cayó con fuerza en el barro helado, jadeando como si el oxígeno hubiera sido violentamente succionado de sus pulmones. Todo el campamento quedó en silencio absoluto. Docenas de guerreros de élite se detuvieron en seco.
Los herreros se congelaron en sus yunques. Todos los pares de ojos estaban fijos en mí, abiertos de par en par por la conmoción. Dejé que el plateado se desvaneciera de mis ojos y volví a tensar la correa. La presión aplastante en el aire desapareció. No me inclino, le dije a Conrad, mi voz baja, pero resonando claramente en el campamento silencioso. Y si alguna vez vuelves a intentar tocarme, retirarás un muñón. ¿Me he explicado, capitán? Conrad, pálido y tembloroso, solo pudo hacer un asentimiento brusco desde el barro. Pasé por encima de él y caminé hacia la fogata más grande. Un grueso cuarto de venado se asaba en un asador. Saqué el cuchillo de desollar oxidado que todavía llevaba. Corté un trozo masivo y jugoso de carne y me senté en un tronco cercano. Ignoré los cientos de ojos que me miraban. Ignoré los susurros que rápidamente cambiaban de burla a asombro aterrorizado. Le di un mordisco a la carne caliente, cerrando los ojos mientras el rico sabor explotaba en mi lengua. Garrick quería un arma. La tenía. Pero me iba a asegurar de que supieran exactamente de quién era la mano que sostenía la empuñadura. Garrick estuvo inconsciente durante 8 días. En ese tiempo me convertí en el fantasma del campamento. No entrené con la vanguardia. No comí en las tiendas del comedor. Dormí en un montón de pieles de oveja crudas cerca de la armería, acurrucada alrededor del calor persistente de las forjas. Los soldados me mantenían a distancia. Me miraban como se mira una bomba sin explotar en medio de la sala de estar. No entendían los ojos plateados. No entendían cómo una chica que pesaba menos que un saco de grano podía derribar a su capitán más condecorado sin lanzar un puñetazo. El miedo era una capa extraña de llevar. Era pesada, aislante, pero innegablemente cálida. Nadie me pidió que raspara pieles. Nadie revisó mis raciones. Al 9º día el rey salió de la tienda médica. Parecía más delgado. El pesado músculo de su pecho había sido consumido por la fiebre. Una cicatriz fresca, enojada y rosada le cruzaba las costillas. Pero su postura no había cambiado. No se apoyaba en nada. Caminaba con el paso lento y deliberado de un depredador que regresa a su territorio. Me encontró detrás de los cobertizos de emplumado, lanzando mi cuchillo oxidado a un tocón de pino podrido. Era terrible en eso. La hoja seguía rebotando en la corteza, cayendo con estrépito en la nieve. «Tu agarre es demasiado apretado», dijo Garrick. No me di la vuelta. Recogí el cuchillo, limpié la nieve de la hoja y lo lancé de nuevo. Rebotó. «Estás ahogando la empuñadura», continuó, parándose a mi lado. Olía a hierbas amargas y sudor limpio. «¿Crees que la fuerza viene del apretón? Viene del chasquido de la muñeca. El cuchillo necesita salir de tu mano libremente, no escapar de ella». Lo miré. «¿No deberías estar en la cama, Su Majestad?» «Oí que rompiste el orgullo del capitán Conrad», respondió, ignorando mi pregunta. «Presentó su renuncia esta mañana. Dijo que se niega a servir en un campamento donde una callejera dicta la jerarquía. ¿Vas a pedirme que me disculpe?» Garrick resopló. Fue un sonido áspero y rasposo. Rechacé su renuncia y le dije que dejara de quejarse. Si no puede manejar una demostración de dominio de un depredador superior, no tiene nada que hacer al mando de mis flancos. Pero se acercó, extendiendo la mano para quitarme el cuchillo. No preguntó, simplemente lo tomó. «Necesitamos hablar de ese poder tuyo». Giró el cuchillo casualmente por la hoja, luego lo lanzó. Se enterró hasta la empuñadura en el centro exacto del tocón de pino con un fuerte golpe. «Eres una plateada», dijo Garrick, volviéndose para mirarme. «Tienes la potencia bruta de un dios, pero tienes cero delicadeza. Proyectas dominio como un niño haciendo una rabieta. En una guerra real contra los devastadores de Julián, la fuerza bruta solo te llevará hasta cierto punto. Te agotarán, te rodearán y te desangrarán. Necesitas aprender a luchar como humana y necesitas aprender a controlar a la bestia hasta el momento exacto en que la necesites. Entonces, entréname», desafié, cruzando los brazos. «Quítate la capa». Parpadeé. «¿Qué?» «Quítate la piel de oso, te está pesando. Si quieres aprender a luchar,
Empezamos ahora, y empezamos con la piel que llevas puesta. El viento era cortante, atravesando el campamento con crueldad casual, pero no discutí. Desabroché la pesada piel y la dejé caer en la nieve. Me quedé con la túnica de lana grande y áspera, mis piernas desnudas ya con la piel de gallina. Garrick no dudó. Cerró la distancia entre nosotros en una fracción de segundo. Su mano se cerró alrededor de mi garganta. No apretó. No me cortó el aire, pero la fuerza pura e impactante de su impulso me empujó hacia atrás. Golpeé la madera áspera del cobertizo de emplumado con la fuerza suficiente para hacer sonar mis dientes. El instinto rugió a la vida. Mi visión se iluminó en blanco. El calor en mi pecho detonó, la loba plateada arañando la superficie, lista para destrozar mis huesos humanos y desgarrar a este hombre arrogante. No, gruñó Garrick, su rostro a centímetros del mío. Sus ojos amoratados de cielo ardían. Conténla. Agarré su muñeca con ambas manos. Intenté apartar sus dedos, pero su agarre era como hierro fundido. Estás entrando en pánico, dijo con calma, a pesar de tenerme inmovilizada contra una pared. Te sientes amenazada, así que recurres al monstruo. Pero el monstruo tiene un precio. Cada vez que cambias, quemas miles de calorías. Desgarras tus músculos humanos. Si cambias cada vez que alguien te agarra, estarás muerta de agotamiento antes de que lleguemos al campo de batalla. Suéltame, dije entre dientes. Mi piel ardía. Podía sentir el pelaje plateado tratando de salir por mis poros. Lucha contra mí sin ella, ordenó Garrick. Usa tu peso humano, usa la palanca, rompe el agarre. Dejé de tirar de sus dedos, me obligué a respirar. La loba plateada gruñó en mi mente, una cosa violenta y agitada, pero visualicé una pesada puerta de hierro cerrándose de golpe sobre ella. Cerré el pestillo. El calor blanco y candente retrocedió a un ardor sordo y manejable. Miré la postura de Garrick. Sus piernas estaban separadas, su peso desplazado hacia adelante. Bajé mi centro de gravedad, ignorando la mano en mi garganta, y levanté la rodilla con fuerza hacia su costado herido. Gruñó, una aguda inhalación de aire mientras el dolor estallaba en su rostro. Su agarre se aflojó una fracción de milímetro. Fue suficiente. Giré mi torso violentamente, bajando mi codo sobre su antebrazo para romper el agarre. Luego impulsé el talón de mi mano hacia arriba, hacia su barbilla. Atrapó mi muñeca antes de que el golpe aterrizara. Nos quedamos allí, congelados. Yo jadeaba, mi pecho subiendo y bajando contra el aire frío. Garrick también respiraba pesadamente, sosteniendo mi muñeca a apenas una pulgada de su mandíbula. La ira en sus ojos había desaparecido. Fue reemplazada por algo completamente diferente. Algo oscuro, evaluador y peligrosamente intenso. Ya no me miraba como si fuera un arma. Me miraba como si fuera una cerilla caída en un barril de pólvora. Lenta y deliberadamente soltó mi muñeca. Dio un paso atrás, frotándose las costillas recién magulladas. Una sonrisa sombría y depredadora apareció en las comisuras de su boca. Mejor, graznó. Mañana empezamos con el juego de pies. Recoge tu capa antes de que te congeles. Se dio la vuelta y caminó de regreso a la tienda de mando. Me quedé temblando contra el cobertizo, frotándome la garganta. Todavía podía sentir la presión fantasma de sus dedos contra mi piel. No se sintió como violencia. Se sintió como un ancla. Por primera vez en mi miserable y hambrienta vida, alguien me había llevado a mi límite absoluto sin intentar romperme. El invierno no cedió ante la llegada de la guerra. Afiló sus dientes. 3 semanas después de mi entrenamiento, los exploradores regresaron. Eran 5. Solo 2 entraron al campamento a caballo. Los otros estaban colgados sobre las sillas de montar, su sangre congelada en cintas oscuras por los flancos de sus caballos. Finn, un joven rastreador apenas salido de la adolescencia, prácticamente se cayó de su montura. Su armadura de cuero estaba destrozada. Su rostro era blanco como el yeso, manchado de tierra y sangre seca. Garrick sujetó al chico por los hombros antes de que cayera al barro. «¡Informa!», ladró el rey.
El campamento se había quedado instantáneamente quieto. El sonido rítmico del martillo del herrero se detuvo. «Han cruzado el paso, señor», ahogó Finn, todo su cuerpo temblando. «El señor de la guerra, Julián, no es una partida de saqueo, es una fuerza de exterminio. Cientos de lobos del azote actuando como tropas de choque y detrás de ellos». Finn tragó saliva. Devastadores, completamente acorazados. No se mueven como una manada. Están marchando como un ejército. «¿A qué distancia?», exigió Garrick. «A mediodía de marcha. Llegarán a la cresta del valle al anochecer». Garrick no se inmutó, no maldijo, se volvió hacia sus lugartenientes. «Hagan sonar el cuerno. Formen las líneas defensivas en el cuello de botella del valle. Arqueros en las crestas. Infantería pesada en el centro. Los detendremos en el estrecho». El campamento explotó en un caos organizado. Se ajustaron las armaduras. Se afilaron las armas, se gritaron órdenes sobre el viento aullante. Me quedé junto a la fogata, observando cómo la máquina de guerra se ponía en marcha. Finn se sentó en una caja cercana. Un sanador le vendaba un corte supurante en el brazo. Parecía aterrorizado. Se veía como me sentía yo todos los días en Cresta de Hierro. Me acerqué a él. Metí la mano en la bolsa que llevaba en la cintura y saqué una pequeña tira seca de carne de res salada que había guardado. Se la di. Finn levantó la vista, sorprendido. Tomó la carne con una mano temblorosa y manchada de sangre. «Gracias, Lady Harley». El título sonaba absurdo. Hace un mes, yo era la vacía. «No me llames así», dije en voz baja. «¿Realmente hay tantos?». Finn asintió, masticando mecánicamente. La nieve estaba negra de ellos. No aúllan. Esa es la parte aterradora. Simplemente marchan en absoluto silencio. ¿El señor de la guerra? Julián, lo vi. Es masivo. Monta una bestia que ya ni siquiera parece un lobo. Parece una pesadilla. Una mano pesada se posó en mi hombro. No necesité mirar para saber que era Garrick. «Ve a la tienda de mando, Finn. Descansa», dijo Garrick. Se volvió hacia mí. Su armadura estaba completamente ajustada, placas de hierro negro sobre cuero pesado reforzado. Parecía indestructible. «Camina conmigo». Caminamos hacia el borde norte del campamento, donde el valle se estrechaba en un desfiladero irregular. El cielo de arriba era de un gris amoratado y hosco, preñado de nieve. «Tú eres el yunque», dijo Garrick, mirando hacia el paso helado. «La vanguardia mantendrá la línea. Nosotros recibiremos el impacto del azote. Dejaremos que se rompan los dientes contra nuestros escudos. Pero cuando los devastadores pesados de Julián lleguen al campo, la línea se doblará. Ahí es cuando te necesito». Se volvió para mirarme. «No necesito que luches con honor. No necesito que sigas formaciones. Cuando el cuerno de señal suene 2 veces, necesito que te metas en el centro de su ejército y te conviertas en el monstruo. Rompe su moral, destroza sus líneas. ¿Puedes hacer eso?». Miré su rostro duro y escarpado. Pensé en la chica hambrienta en Cresta de Hierro. Pensé en las empalizadas podridas, el barro frío, la interminable y aplastante miseria de ser la cosa más débil en un mundo brutal. Estos soldados, Conrad, Orson, las élites, me habrían dejado morir sin pensarlo 2 veces. No les debía nada. Pero mientras miraba el humo que se elevaba de las fogatas, a jóvenes como Finn, temblando, sosteniendo espadas demasiado pesadas para ellos, el cinismo se resquebrajó. No luchaban por la gloria. Luchaban porque detrás de ellos había cientos de millas de aldeas indefensas, llenas de vacíos y desarrollos tardíos y madres cansadas, que serían masacradas si esta línea caía. «Los romperé», dije en voz baja. Garrick estudió mi rostro. Por un segundo fugaz, la máscara sombría del Rey Alfa se deslizó. Extendió la mano, sus dedos cubiertos de cuero, trazando la línea de mi mandíbula. Fue el mismo movimiento exacto que había hecho en Cresta de Hierro el día que me condenó. Pero esta vez no había disgusto. Su pulgar rozó mi pómulo, deteniéndose. El toque fue sorprendentemente suave, un marcado contraste con el frío hierro de su guantelete. «Sobrevive a esto», murmuró Garrick, su voz bajando a un gruñido bajo y territorial. «Esa es una orden, Harley». «Te lo dije».
Susurré de vuelta, mi corazón golpeando contra mis costillas. No acepto órdenes. Los cuernos de advertencia sonaron. Una explosión larga y lúgubre que resonó en los acantilados de granito. El enemigo había llegado. La noche cayó como una guillotina. La vanguardia se paró en muros de escudos apretados y superpuestos a través del estrecho desfiladero. Yo estaba en una pequeña elevación justo detrás de la línea principal, una pesada capa de lana envuelta firmemente alrededor de mis hombros. Al principio, solo estaba el viento. Luego, las sombras en el desfiladero comenzaron a moverse. Finn tenía razón. El silencio era la peor parte. No había gritos de guerra, ni tambores, solo el nauseabundo sonido húmedo de miles de patas y botas chapoteando en el aguanieve, acompañado por los bajos y estertorosos siseos de los lobos enfermos del azote. Golpearon nuestras líneas como un maremoto de podredumbre. El choque del acero y los chillidos de los lobos moribundos rompieron la noche. La vanguardia se mantuvo firme. Las lanzas se clavaban desde detrás de pesados escudos de roble, empalando a las bestias rabiosas, pero al azote no le importaba. Trepaban sobre los cuerpos de sus propios compañeros de manada, lanzándose sobre las cuchillas solo para chasquear sus dientes podridos en las caras de nuestros soldados. El olor era atroz, un miasma sofocante de carne descompuesta, entrañas vaciadas y sangre fresca y caliente. Garrick estaba en el centro. Su enorme mandoble se movía en arcos anchos y devastadores. Era una máquina de muerte, cercenando cabezas y miembros con una eficiencia aterradora. Pero la marea era interminable. Durante 2 horas fue una picadora de carne. La nieve blanca del valle se volvió de un carmesí profundo y horrible. La vanguardia se estaba agotando. Los escudos se astillaban. La línea se inclinaba hacia adentro. Entonces, el suelo tembló. Un golpeteo profundo y rítmico resonó a través del desfiladero. El azote sin mente de repente se separó, retrocediendo desde el centro del campo de batalla. A través de la niebla de sangre y aliento, emergieron los devastadores. Eran hombres y mujeres masivos vestidos con armaduras de placas dentadas y oxidadas. No se transformaban en lobos. Luchaban en forma humana empuñando enormes martillos de guerra y hachas. Y en su centro cabalgaba el señor de la guerra Julián. Era una montaña de carne cicatrizada, calvo y cubierto de tatuajes tribales, que se sentaba sobre una bestia que desafiaba a la naturaleza. Un lobo gigante mutado del tamaño de un caballo de tiro. Su pelaje era irregular, sus ojos brillaban con una luz verde enfermiza y antinatural. «¡Garrick!», rugió Julián, su voz como placas tectónicas moliéndose. «Tu reinado ha terminado. El norte reclama esta tierra». Los devastadores cargaron. Golpearon la exhausta línea de la vanguardia como un ariete. El muro de escudos se hizo añicos. Los hombres fueron lanzados por el aire, sus armaduras arrugadas por los enormes martillos de guerra. Garrick rugió, reuniendo a sus élites, y se lanzó a la refriega, su mandoble chocando violentamente contra la enorme hacha de batalla de hierro de Julián. El rey era fuerte, pero estaba cansado, y su vieja herida sangraba de nuevo. La bestia gigante de Julián chasqueó sus enormes fauces, atrapando el brazo de la espada de Garrick. Garrick gruñó, cayendo sobre una rodilla mientras Julián levantaba su hacha para el golpe mortal. «Toca el cuerno», pensé, mi pulso martilleando en mis oídos. «Toca el maldito cuerno». 2 agudos y desesperados toques sonaron desde la tienda de mando. No me quité la capa. No lo necesité. Cerré los ojos y dejé de luchar contra la pesada puerta de hierro en mi mente. Abrí el pestillo de par en par y dejé que el volcán hiciera erupción. El cambio fue instantáneo. No hubo dolor esta vez, solo una explosiva y eufórica oleada de poder absoluto. Mi ropa se hizo confeti mientras mis huesos se expandían. El calor blanco y cegador me consumió. Y caía la nieve no como humana, sino como una máquina de destrucción plateada de 400 libras. Dejé escapar un rugido. No fue el aullido de un lobo. Sonó como una tormenta eléctrica desgarrando el cielo. La pura fuerza sónica aplanó la nieve en un radio de 50 yardas. El campo de batalla se congeló.
Todos los ojos, humanos y lobos, se volvieron hacia la cresta. No corrí, me lancé. Cubrí las 30 yardas entre la cresta y la línea del frente en un solo y aterrador salto, aterrizando directamente en el centro de la formación de los devastadores. Un devastador masivo blandió un martillo de guerra hacia mis costillas. No lo esquivé. El martillo de hierro golpeó mi pelaje plateado y se hizo añicos con un crujido ensordecedor. El hombre miró su mango roto con incredulidad. Chasqueé mis fauces alrededor de su torso acorazado y mordí. La placa de acero se dobló como papel mojado. Lo arrojé a un lado como una muñeca rota. Yo era un borrón de luz metálica en la oscuridad. No luché con tácticas. Luché con la furia antigua y desenfrenada de un depredador alfa que había sido privado de su lugar legítimo en el mundo. Arrasé su infantería pesada, moviéndome más rápido de lo que sus ojos podían seguir. Abrí un camino de pura carnicería directamente hacia el Señor de la Guerra. La bestia gigante de Julián me vio venir. Dejó escapar un chillido gutural y se abalanzó, sus enormes garras extendidas. La encontré en el aire. El impacto sonó como el disparo de un cañón. Yo era más pequeña que la bestia mutada, pero era mucho más densa. Trapé al monstruo por su grueso cuello. Caímos al suelo, rodando por la nieve ensangrentada. La bestia se debatió, sus ojos verdes muy abiertos de pánico, tratando de destriparme con sus patas traseras. Mi pelaje plateado desvió los golpes. La inmovilicé contra la tierra, clavé mis garras profundamente en su pecho y le arranqué la garganta. La bestia gigante quedó inerte. Me paré sobre su cadáver, con el pecho agitado, el pelaje plateado cubierto de sangre oscura. Levanté la vista. El señor de la guerra Julián estaba en el suelo, habiendo sido arrojado de su montura. Retrocedió arrastrándose, su hacha de batalla olvidada en la nieve. El arrogante y estruendoso señor de la guerra había desaparecido. En sus dos ojos vi exactamente lo mismo que había visto en los ojos del capitán Conrad. Terror puro y primigenio. Miró mi pelaje plateado. Sintió el peso aplastante y sofocante de mi aura. Se dio cuenta, demasiado tarde, de que no estaba luchando contra un rey. Estaba luchando contra un dios. No, susurró Julián, levantando una mano temblorosa. Espera. No esperé. Me abalancé, mis fauces cerrándose precisamente sobre su cráneo. No lo aplasté, simplemente lo sostuve allí, su vida literalmente descansando entre mis dientes. Un gruñido bajo y aterrador vibró en mi pecho, sacudiendo el suelo bajo nosotros. Miré a los devastadores restantes y a la horda de lobos del azote. Proyecté mi aura hacia afuera. No solo empujé, la estrellé sobre el valle como un techo físico cayendo del cielo. Sométanse. La orden no fue hablada. Se sintió en la médula de cada ser vivo en ese desfiladero. El efecto fue instantáneo. Los lobos del azote, impulsados por la locura y la sed de sangre, de repente dejaron de gemir. Cayeron sobre sus vientres, gimoteando, presionando sus hocicos en la nieve ensangrentada. Los masivos y fuertemente acorazados devastadores soltaron sus armas. El acero resonó por el valle silencioso mientras cientos de hombres caían de rodillas, inclinando la cabeza, incapaces de mirar la cegadora luz plateada de mi forma. Incluso la vanguardia, las élites de Orson, los veteranos endurecidos, el joven Finn, todos cayeron sobre una rodilla, sus cabezas inclinadas en absoluta reverencia al linaje alfa. Solo un hombre permaneció de pie, el rey Garrick. Estaba cubierto de sangre, agarrándose el brazo destrozado, apoyándose pesadamente en su mandoble. Miró a través del mar de soldados arrodillados y lobos monstruosos, sus ojos clavándose en los míos. Solté la cabeza de Julián. El señor de la guerra se desplomó en la nieve, llorando de terror, completamente roto. Volví a mi forma humana. El plateado retrocedió. Me quedé desnuda en el viento helado, cubierta con la sangre de mis enemigos. No tenía frío. El horno dentro de mí ardía brillante y constante. Uno de los lugartenientes de Garrick se quitó inmediatamente su pesada capa de invierno y corrió hacia adelante, arrojándola sobre mis hombros con manos temblorosas antes de retroceder rápidamente, con los ojos fijos en la tierra. Me ajusté la capa. Caminé sobre los cuerpos,
pasando entre las filas arrodilladas de los devastadores hasta que estuve frente al rey Alfa. Garrick me miró, el rey arrogante que se había sentado en su caballo de guerra y me había llamado débil había desaparecido. Miró la sangre en mi cara, el fuego inflexible en mis ojos, y entendió. Yo no era su arma, no era su súbdita. Lenta y dolorosamente, Garrick tomó su enorme mandoble y clavó la punta en la tierra helada. Soltó la empuñadura. Bajó su enorme cuerpo, cayendo sobre una rodilla en la nieve ensangrentada justo frente a mí. Inclinó la cabeza, exponiendo su cuello. «Mi reina», graznó, su voz espesa de emoción y lealtad absoluta. Extendí la mano, mis dedos manchados de sangre atrapando suavemente su barbilla, reflejando el gesto que me había hecho en cresta de hierro. Levanté su cabeza hasta que sus ojos amoratados de cielo se encontraron con los míos. «Levántate, Garrick», susurré, el cinismo desaparecido, reemplazado por algo infinitamente más fuerte. «Te dije que no quiero que nadie se incline ante mí». Se levantó, elevándose sobre mí, una sonrisa sangrienta y maltratada apareciendo en su rostro duro. No dijo una palabra, simplemente dio un paso adelante, envolvió su brazo bueno alrededor de mi cintura y me atrajo contra su pecho, enterrando su rostro en mi cabello. La guerra no había terminado. El norte todavía era una amenaza. Pero mientras estaba en medio de un ejército conquistado, envuelta en los brazos del hombre más peligroso del continente, supe una cosa con certeza. El invierno de mi vida finalmente había terminado. El reinado de la loba plateada había comenzado. Si sentiste el suelo temblar cuando la loba plateada rugió, pulsa el botón de «Me gusta» y suscríbete al canal. Harley pasó de morir de hambre en el barro a doblegar señores de la guerra y reclamar el corazón del rey Alfa. Pero el norte es vasto, y nuevas amenazas siempre acechan en las sombras. ¿Qué te pareció esa épica transformación en el campo de batalla? Deja un comentario abajo y dime cuál fue tu momento favorito. No olvides compartir este video con tu manada para ayudarnos a crecer. Manténganse salvajes, afilen sus colmillos, y nos vemos en la próxima historia.